Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, en que revisamos los distintos aspectos de nuestras vidas como comunidad, como país, como sociedad inserta en el mundo globalizado, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y hoy vamos a llevar la reflexión al nivel más bien de las vidas individuales, para lo cual una de las ciencias sociales, la antropología, es, sin perjuicio de el valor que tienen todas las otras en esta materia, pero pareciera ser como la raíz. En las relaciones micro, descubrir grandes tendencias de la sociedad misma. Y en este caso, de lo que se trata es de revisar algunas investigaciones. Tenemos para ello como invitada a quien las ha dirigido, sobre estas relaciones y la intervención o el efecto de la intervención del Estado en esas vidas. El modo como se constituyen desde estas relaciones sociales también ciudadanías, sentimientos de pertenencia al mundo más amplio o al mundo global. Cómo a veces la interferencia del Estado sirve para proteger esas relaciones y muchas otras. Sirve para imponer algún modo de relación que viene del proyecto que en ese momento el Estado esté sirviendo. Nuestra invitada de hoy es Helen Risser, quien es una doctora en antropología de la Universidad de Copenhague, actualmente profesora asociada de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, directora de Biodemos, y que ha realizado múltiples estudios de antropología en Chile, en distintos lugares y en Bolivia también. Entonces, vamos a partir muy bienvenida, Helen, a nuestro programa, y quisiera partir por esta pregunta. ¿Cómo tú usas un concepto que se llama victimidad? Entonces, ese concepto, ¿qué significa hoy? Y explícanos eso, y después veamos algo de las intervenciones del Estado, por ejemplo, comunidades indígenas, a través de policía, en anhelos de modelos de desarrollo, no de tipo represivo, pero que terminan, digamos, jugando un efecto al revés. Así como las relaciones de intimidad que establecen las parejas de los sectores marginales, cómo eso es una manera de pertenencia. Partamos entonces por esto de la victimidad. Perfecto. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre muy grato cuando hay un interés por los trabajos que uno está realizando y tener la oportunidad de tener como diálogo y reflexiones como tan, esperamos, yo creo que sí, fructíferas. Como tú, Manuel Antonio, muy bien introduces aquí, yo trabajo como
como antropóloga con temas en torno a seguridad, en torno a violencia, en torno al Estado. Y quizás por defecto de la disciplina antropológica y la antigua divisiones en las ciencias sociales, donde la antropología antiguamente se suponía que nosotros trabajábamos, ¿no es cierto?, con pueblos sin Estado, por ejemplo, versus la sociología, ¿no es cierto?, que son las sociedades modernas. Y si lo menciono es porque yo creo que nosotras, como disciplina, quizá hemos heredado ese hecho de que muchas veces terminamos estudiando estos fenómenos, por así decirlo, modernos o sociológicos o politológicos desde los espacios o desde el margen, ¿no? Desde el margen del Estado, en el sentido de que muchas veces nosotros, por ejemplo, como disciplina, hemos seguido a los pueblos originarios en su traspaso migratorio hacia las ciudades, o hemos situado, como tú bien dices, el estudio muy desde la práctica, desde la vida cotidiana, y muchas veces en sectores que no tradicionalmente asociamos con, por ejemplo, construcción de Estado. Y si menciono eso es porque así ha sido mi entrada también al estudio de la seguridad, al estudio de la construcción o expresiones de comunidad y nociones de ciudadanía en contexto, aquí en Chile, en el contexto, podríamos decir, macro de lo que es la larga transición, o por lo menos la transición democrática, ¿no?, que es el momento también en el cual a mí me ha tocado hacer trabajo de campo. Entonces, como que las visiones, quizás las entradas, son un poco distintas a lo que significa también teorizar o conceptualizar cuando uno comienza desde la institucionalidad. Entonces, tú me preguntas primero por el tema de la victimidad, o lo que significa o cómo pensar la victimidad en relación, como lo he hecho yo, en relación a expresiones o nociones de ciudadanía en Chile actual, ¿no es cierto? Mi entrada a eso ha sido tratar de, y una pregunta que siempre me ha interesado muchísimo, es la manera en que convivimos con distintas formas de violencia, sea una violencia política, sea una violencia criminal, o sea una violencia, como muchas veces lo estudian en la antropología, más estructural, lo que algunos llamarían desigualdad, o también la violencia simbólica, cómo eso marca nuestra forma de ser sujeto, pero también nuestra forma de ser actores políticos, y por ende también las expresiones, no solamente formales, porque no es tanto la definición formal de lo que es un ciudadano lo que me interesa, sino la manera en que la gente asigna valor a las prácticas de coexistencia, a las prácticas de ciudadanía. Ya, pero antes de seguir, por favor, cuando habla de victimidad, que es una palabra nueva, yo creo que lo normal sería que muchos de nosotros pensáramos que estás hablando de victimización, lo que no es lo mismo. A mí me interesa o sea, si uso el victimidad o victimhood en inglés, que puede ser difícil traducir, yo tampoco encuentro una traducción quizá más precisa, es porque me interesa esa la victimidad, por decirlo de alguna manera, como una manera en que actuamos a través de comprensiones de lo que es víctima o la víctima como un tropo o un sujeto social, como una entrada para hacer relaciones sociales, como una entrada para organizar y también jerarquizar
las relaciones sociales y políticas. Eso ha sido mi entrada o mi manera de comprender eso. Ahora, yo llegué, si tú quieres, a la victimidad a través de la manera en que las nociones de víctimas o potenciales víctimas han ido apareciendo en distintas investigaciones mías. Y muchas veces con significados, uno podría decir, como bien disímiles, ¿no? Por un lado tenemos, podríamos decir, una categoría, una noción como casi fundante de la nueva democracia en torno a la víctima de derechos humanos. ¿Y por qué digo fundantes? Lo digo fundante en el sentido de que sabemos que sobre la vida, sobre el cuerpo, sobre las eliminaciones brutales de vidas humanas durante la dictadura, ¿no es cierto? Hemos tenido que construir y generar formas de coexistencia en una transición democrática, ¿no? Y en ese sentido, la víctima aquí juega un rol como bien particular, e inclusive yo diría central en el sentido de que hemos pedido muchísimo a las víctimas de violaciones humanas en esta larga transición democrática, ¿no? Hemos pedido que tienen que llevar y convivir con la vivienda, no solamente con la violencia, sino también con la impunidad en términos de justicia, y en ese sentido hacer posible una convivencia, ¿no? Entonces hay una carga enorme hacia ello que hace que la figura, diría yo, de la víctima o la victimidad como forma de coexistencia sea una relación muy importante. Y eso es un lado donde a mí me ha parecido la figura de víctima. Lo que a mí me ha parecido muy interesante es que en otros trabajos, más sobre temas de seguridad, que es un tema que yo llevo tiempo trabajando en forma intermitente, pero que siempre ha aparecido en distintos momentos en mis trabajos de campo, es la manera en que a lo largo de o tempranamente diría yo, con el retorno a la democracia, aparece en tándem, ¿no es cierto?, otra figura de víctima, que es la figura de víctima o potencial víctima al crimen, ¿no? Que uno puede decir es una figura, a lo mejor uno diría, ya, esto no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Son dos discursos distintos, son dos formas distintas de relacionarse con el Estado. Y sin embargo, diría yo que si entendemos que la víctima, como esa figura fundante que decía yo de la nueva democracia, está ahí, lo que hace la figura de víctima al crimen es que democratiza, si tú quieres, el acceso a esa entrada de entender la ciudadanía o el valor o la figura de víctima potencialmente a todos, aunque no a todos, pero a muchos, ¿no? En el sentido, y es bien interesante porque muchos políticas y prácticas de participación han sido justamente en torno a las prácticas de seguridad, a seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En las reuniones y formas de organización en comités de seguridad en muchas ciudades, en muchos barrios, en pasajes, hay algunos fondos, siempre concursable, porque así funcionan estas cosas, ¿no? Pero asociados a esto puede ser a mejora de vivienda, a parque, a iluminación, lo que sea. Mi punto es que la seguridad ha sido o es una entrada importante, muchas veces a través de los municipios, ¿no es cierto?,
a través de la cual las personas llegan a tener participación y tener una relación con el Estado. Ahora, no estoy en ninguna manera diciendo que estas dos figuras de víctima o potenciales víctimas, digo potencial víctima en el sentido de que no es necesario haber sido víctima de un crimen para participar en esta forma de ciudadanía, ¿no? Basta con la potencialidad de que uno pudiese llegar a ser, ¿no es cierto? No estoy diciendo que estos dos son idénticos en ninguna manera. O sea, de hecho, uno podría decir que en la primera, la de derechos humanos, por así decirlo, aquí uno acepta, o sea, no digo que con gusto, pero acepta, lleva a llevar esa carga para hacer posible la convivencia. Uno se está sacrificando en alguna manera, o termina siendo sacrificado, dependiendo de la vista. Mientras que el otro, la de seguridad, también es una forma de establecer comunidad, pero también es una forma bien marcante de marcar la exclusión hacia ciertos grupos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una forma de ciudadanía que excluye tanto como incluye, ¿no? Excluye tanto como genera comunidad. Y yo diría que aquí tenemos distintos tropos. El flaite es un clásico en las entrevistas que aparecen, ¿no es cierto? Pero yo lo traduciría más bien a el joven, sobre todo masculino, de estratos populares, ¿no es cierto?, como una figura que queda criminalizado fuertemente dentro de esa expresión de ciudadanía como víctima o potencial víctima del crimen. Entonces, por ahí ha habido mis dos entradas al tema de victimidad como ciudadanía. Dime una cosa, respecto al tema de ciudadanía, tú hacías ver que, bueno, la ciudadanía clásicamente, ¿no es cierto?, es una relación entre los individuos y el Estado, por el cual uno se reconoce como sujeto de derecho frente a un determinado poder que es el del Estado. Y entonces, y esos derechos incluyen el derecho en los el concepto de ciudadanía no puede separarse en este caso del concepto de democracia, supone que tu titular de derechos, uno de tus derechos, es participar en la conducción de la comunidad. ¿Ah? La famosa trilogía de Marshall, ¿no es cierto?, derechos civiles, derechos económicos sociales y derechos políticos y derechos económicos sociales. Más otras generaciones de derechos que han venido después de Marshall. Ahora, a esa ciudadanía, que hay distintas maneras de entrar, esa relación que se establece con la sociedad, en el caso de la ciudadanía, a través del Estado, tú la hacías ver que en el caso de sectores excluidos, la relación más íntima de dos personas, amorosas, por ejemplo, lleva a un sentimiento más allá de esa relación que es de la pertenencia a una comunidad. Explícame eso. Sí, es interesante que justo mencionaste como digamos, la teoría clásica ahí de ciudadanía, ¿no? Y los distintos derechos, porque yo creo que justamente una de las cosas que se nota mucho cuando uno trabaja, como yo digo, en los márgenes, y margen no tiene por qué ser un margen espacial, también puede ser social, político, inclusive puede estar en el centro de la ciudad, es la manera en que nuestras democracias son, diría yo, en gran medida disyuntivas. Eso no es un término mío, es un término de Teresa Caldeira y James Holston, ya muchos años atrás, en su descripción de la democracia brasilera, ¿no? Pero disyuntivas en el sentido de que cumplimos con ciertos derechos, ¿no? O sea, los derechos políticos de voto, por ejemplo, ¿no?
ciertos o parcialmente con algunos derechos sociales y no necesariamente con los derechos en torno a la seguridad y la protección también, ¿no? Que es una parte esencial del pacto social, como en el sentido clásico, ¿no es cierto?, con el Estado. Ahora, ese aspecto disyuntivo se nota mucho cuando uno trabaja en zonas donde en ninguna manera el Estado está ausente. No estoy haciendo ese tipo de argumentos. Por ejemplo, puede estar muy presente mediante carabineros, o está presente mediante diversos programas focalizados, pero no necesariamente está presente en una manera que sea ni transparente ni tan deseado para la persona. No necesariamente está presente en la manera que a las personas le haga sentido. Y estos jóvenes, ese estudio, donde terminamos con María Ignacia Arteaga y también un equipo de investigadores que participaban en esa investigación, entre ellos la Alejandra Lune, que también está en Biodemos, y otros, y unos asistentes de investigación. Es bien interesante porque fue un estudio donde inicialmente comenzamos en la lógica de tratar de ver los factores decisivos que hacía que jóvenes en estado vulnerable y que ya tenían alguna relación con prácticas criminales, cuáles eran los puntos de inflexión que hacía que se consolidaba la carrera criminal. Eso fue el inicio del interés con este estudio. Ahora, una de las gracias de la etnografía profunda de meses como de convivencia ahí es que empieza a emerger otras categorías y nociones interpretativas. Y en alguna manera esto es una etnografía que da vuelta, es el otro lado de la moneda a lo que ven, lo que uno ven en esos comités de seguridad que mencioné delante, ¿no? Ellos son los sujetos otros o son los sujetos sobre los cuales desarrollamos las políticas de mano dura. Y una de las cosas que surgió con fuerza ahí, por un lado, era la noción del roce, que es algo que mencionamos ahí. ¿Y qué es el roce? El roce, que es un término de ellos. Tener roce con otra persona, que tú y yo nos topamos en el metro y nos molestamos un poco, nos rozamos. El roce era un concepto que usaban ellos como una forma de, esto es mi interpretación obviamente, de dar cuenta de cómo se vivía con los altos niveles de tensión y violencia en este territorio y cómo eso fácilmente se expresaba en conflictos, peleas, discusiones internas. A lo que voy es la manera en que se internaliza una violencia que es en sí societal. Ahora, también había, hay que pensar que todos estos son estudios antes del estallido, no creo que ha cambiado mucho, pero igual vale la pena decirlo. Con un alto grado de conciencia de que sus posibilidades reales de movilidad social, por ejemplo, en torno a no solamente acceder, pero sobre todo completar, o sea, llegar a finalizar una educación terciaria y acceder a empleos estables y poder establecer un hogar o una familia propia, digamos, sostenida económica y socialmente, eran bajos. Y ellos mismos tenían como un alto grado de conciencia de eso. Lo que sí, y eso es quizás la parte, a mí me puede ver como muy triste de eso, es que en gran medida son personas que se culpaban a sí mismos por aquello, ¿no? Eran personas de un alto grado de discurso, de lo que algunos podríamos denominar como neoliberal, en el sentido de que uno como individuo es el autor a la autora de tu propia fortuna, ¿no? De tu propia esa es la famosa teoría del psicólogo coreano Byung Han. Claro. El tema es que esa es la teoría de ellos. Yo fracasé. Ya. Yo no cumplo con esa idea y no cumplo
no soy parte del relato del éxito chileno tampoco, ¿no? De una sociedad donde el macroeconomía era grande, o por lo menos suficientemente grande para decir que aquí estamos logrando avances significativos en términos de desarrollo, o que cada vez más jóvenes entran a la educación superior, etcétera, etcétera. Eso es el discurso hegemónico acerca de la sociedad. Y ellos entienden, yo no soy parte de ese discurso o de esa realidad, y además debe ser culpa mía. Entonces, es en ese contexto que nosotros vimos la importancia que puede tener esos microespacios de esperanza, por un lado, de amor romántico, que yo no lo estoy romantizando en ninguna manera, un amor romántico donde acontece mucho, por ejemplo, violencia de pareja, ¿no? Pero el anhelo de generar un espacio que es tuyo, donde tú estás aceptado, donde yo puedo darme el lujo de tener esperanza de que esto sí va a resultar. Ahí aparece el amor, la intimidad y la esperanza de amor romántico, diría yo, en ese segmento con mucha fuerza. Y aparece como redentora de este sentimiento de culpabilidad, de que yo soy el culpable. Es decir, en mi relación con el otro, a otra, de alguna, y esa es la idea que está detrás, de alguna manera soy parte de la sociedad, de la comunidad. Es una forma de ser ciudadano. Sí, es como una reducción, podrías decir, como, no sé si al extremo, pero muy grande, desde donde yo puedo positivamente afirmarme como parte de la norma y como parte de la sociedad. Ahora, esto va también, obviamente, dentro de una teoría o una lógica de relaciones intergeneracionales y la expectativa de curso de vida de una persona, ¿no? ¿Qué significa hacerse adulto? ¿Qué significa hacerse un sujeto o un individuo autónomo, autosuficiente y capaz aquí en nuestra sociedad? Y eso puede tener distintas dimensiones, ¿no? Puede tener una dimensión de educación, puede tener una dimensión importante de sustento económico, pero también tiene que ver con llevar relaciones adultas en términos de parentesco con otra persona, ¿no? Entonces, claramente, si no están disponibles las otras posibilidades, por ejemplo, si yo digo que vivo en la población X, y sé que si yo digo eso, la probabilidad de que me den un trabajo de servicio, no sé dónde, bajan significativamente. Entonces, yo no puedo tener una identificación positiva con ese espacio. Por lo menos no hacia afuera y no siempre hay hacia adentro tampoco, ¿no es cierto? Si no puedo acceder a la educación terciaria o porque me ha ido mal, eso nuevamente como que a mí me ha ido mal, ¿no? No es el sistema aquí que está fracasando. No accedo, y si los trabajos son cada vez menos estables, ¿no? Cada vez más puntuales, más pololos, ¿no? Entonces, quedan pocos los espacios donde yo en una lógica intergeneracional puedo independizarme, aun cuando esa independencia significa, también considerando el mercado de vivienda, sobre todo en Santiago, una pieza de allegada dentro de quizás casas que ya están en una situación de bastante hacinamiento. Bueno, vamos a tener que terminar, nos pescó el tiempo. Te quiero agradecer mucho esta visión, y quedaron algunos estudios en el tintero, del modo como en los espacios de los sectores al margen o marginales, las relaciones
de intimidad son fundamentales en la reconstrucción de sí mismo como sujeto y como sujeto de una comunidad más amplia que esa misma relación. Muchas gracias, Helen, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.